Hoy vamos a enfocar nuestro objetivo en un lugar central, histórico y fundamental en todos los pueblos y ciudades. Se trata de uno de los emplazamientos clásicos que, por norma general, fueron creados con el fin de ornamentar los municipios para el ocio y disfrute de los ciudadanos y que, cuenta la historia, llegaron a ser buque insignia de villas, ciudades y pueblos, como muestra del poder adquisitivo de los lugares, siendo la primera imagen para los que llegaban a la ciudad, algo que, como veremos, estableció en su día Carlos III. Se trata del llamado Parque de la Alameda, pero cuya denominación correcta sería Paseo de la Alameda, aunque no ha sido este siempre su calificativo. A lo largo de su historia tuvo otros nombres. Por ejemplo, ya en el siglo XIX se propuso llamarle Alameda de Isabel II. Aquello no llegó a prosperar. Que digamos que ese dato es más o menos conocido, se ha divulgado en cierto modo, pero hay otra denominación que sí tuvo la Alameda y que prácticamente ha quedado en el olvido. Y fue en el año 1927, cuando estábamos en plena dictadura del general Primo de Rivera, que se descubrió concretamente el 25 de octubre de aquel año 1927 una placa en este Paseo de la Alameda con el nombre de Alameda Marqués de Linares. ¿Quién era el Marqués de Linares? Pues era el gobernador civil de Málaga en aquel momento. Un lugar que en sus comienzos crearía rivalidades entre los municipios por tener el más ostentoso y bonito del entorno. La creación de estos enclaves presentes en la mayoría de los pueblos y ciudades españolas llegaría bajo el reinado de Felipe VI, al que llamaban el Prudente, y fue él quien apuntaba por medio de ordenanza de intendentes corregidores de 1749 unas normas generales para el ornato de los pueblos y sus edificios, pero fue Carlos III en 1788 el que introduce la obligación de mantener bien aderezados los nuevos paseos. Cuidarán de que las entradas y salidas de los pueblos estén bien compuestas y que las alamedas y arboledas que hubiere a la cercanía de los lugares para recreo y diversión se conserven, procurando plantarlas de nuevo a donde no las hubiera y fuere el terreno a propósito para ello. El hecho de que las grandes ciudades, sobre todo las capitales de provincia, tuviesen un paseo era por una normativa anterior a Carlos III. Ya con Fernando VI ya se empezó. Lo que pasa es que efectivamente la eclosión fue durante el reinado de Carlos III. No era una obligatoriedad en sí, pero prácticamente. Porque claro, lo que decía esa normativa es que las ciudades de cierta importancia, incluso los pueblos, tenían que adecentar, o sea, tenían que mantener en buen estado de ornato, como se decía, la entrada a esos pueblos. Como en las grandes capitales de provincia se hicieron paseos con álamos, fundamentalmente, e incluso si no tenían álamos, de manera genérica se les denominaba alamedas, pues claro, las ciudades que pretendían tener cierta importancia, y Marbella era una de ellas, pues también decidió tener un paseo de álamos, tener una alameda. Uno de los aspectos en los que hacía especial énfasis era la obligatoriedad de que estos espacios tuviesen una abundante vegetación, dándole así un papel protagonista en la nueva relación del hombre con la naturaleza y la regeneración de espacios antaño vacantes en bellos y frondosos paseos. Surgieron los nuevos paseos de Aranjuez, de Valladolid o el Paseo del Prado en la capital. Estas intervenciones tuvieron una importante repercusión en el resto de las ciudades españolas, pero con un resultado desigual dependiendo del grado de desarrollo económico local. La base era la vegetación, especies como por ejemplo pues los álamos blancos y álamos negros, que eran los que fundamentalmente constituían la Alameda de Marbella, aunque había otro tipo de árboles. Por ejemplo, en Marbella había araucarias también. En el caso de Marbella, se apunta la posibilidad
que este mismo enclave ya fuese lugar de paseo tiempos atrás. El historiador Fernando Alcalá, en uno de sus libros, hace mención a que en este mismo lugar bien pudo existir con anterioridad un espacio de paseo. No hay un dato que nos diga en qué momento surgió la Alameda de Marbella, pero sí aparece ya documentación a mitad del siglo XVIII en el cual hay constancia de que ya se empezó a construir o que ya estaba construida esta Alameda de Marbella. Don Fernando Alcalá decía, él tenía una teoría que decía que seguramente incluso en tiempos de la ciudad musulmana ya en este sitio habría una alameda o un paseo o una zona de ocio, la podemos denominar de cualquier manera. Como mencionamos en un principio, estos nuevos parques y alamedas avivaron las competencias entre los pueblos. Con su creación se daría una imagen de representatividad que llevó a los ayuntamientos a rivalizar en la creación del más bonito y mejor equipado de los paseos y alamedas. Todo por seguir la corriente monárquica del momento. De ahí que no sorprenda que si en Málaga a comienzos del siglo XVII existía un paseo de álamos al final de la calle Victoria, en Marbella hubiera otro similar que encauzaba el camino al recién fundado cenobio de San Francisco en las mismas fechas. El tener una alameda suntuosa, con amplia vegetación, cuidada, con bancos, con un piso en condiciones, mantenida, con un mantenimiento constante, era efectivamente objeto de rivalidades entre ciudades, sobre todo porque venía a significar también un poco seguir la corriente que imperaba por parte de la monarquía. O sea que en cierto modo el que los ayuntamientos, y el de Marbella no fue una excepción, se prestasen mucho apoyo e inversiones al mantenimiento y a la mejora de la Alameda, era una cuestión política, en el fondo era una cuestión política. El disfrute de este paseo en un principio prácticamente se cernía a la clase burguesa de la ciudad, la cual, despreocupada por temas económicos, disponía de tiempo suficiente como para dejarse ver y pasear en la zona más ilustre de la ciudad. Eran los menos, ya que durante un tiempo la mayoría de los habitantes de Marbella sí tenían que pensar en temas económicos y quedaba poco o nada de tiempo para el recreo personal. Las cosas fueron cambiando y finalmente se convirtió en el centro neurálgico de la ciudad, aunque existía otros lugares para pasear. Es evidente que la clase noble, que consideraban un pecado mortal trabajar, en Marbella también había alguna representación de esa clase elevada o de élite, como tú has dicho, pues efectivamente disfrutaban más a fondo de la Alameda. De hecho, cuando en la Alameda surge, por ejemplo, la Sociedad Recreativa Cultural Casino de Marbella, como se denomina actualmente, no estaba dirigida precisamente a las clases más populares. Hoy día sí, hoy día ya en tiempos democráticos es una sociedad abierta a todos, ¿no? Pero en aquella época desde luego no lo era. Pero muy pronto la gente de Marbella descubrió la Alameda también para pasear cuando tenía posibilidad de pasear. Porque claro, habría que decir que junto al paseo de la Alameda, el otro gran paseo de los ciudadanos de Marbella en aquella época era el Camino de Estepona, carretera o camino de Estepona, que desde la zona donde está actualmente el Instituto Guadalpín o Joapín, que era donde estaba la ermita del Cristo de Joapín, pues había dos filas de enormes eucaliptos que daban sombra y que era un lugar de paseo de la gente de Marbella y que estaba complementado con la Alameda. Uno de los aspectos a resaltar en la historia de la Alameda es su logro de supervivencia ante diferentes etapas en las que estuvo a punto de desaparecer, llegando a ser subastados parte de los terrenos, pero sin éxito, o siendo propuesto el espacio para la siembra. Pero sin duda el gran logro radica en sobrevivir a la destrucción generalizada de la ciudad por parte de los franceses. Finalmente, lo que sí vería reducido sería su superficie, su espacio. Antes era mucho más grande, pero gran parte de ese espacio, de esos terrenos, sería sacrificado vendiéndolo a la industria minera. A principios del siglo XIX, bueno,
Tras la invasión francesa, en tiempos de la Guerra de la Independencia, Marbella fue una ciudad bastante perjudicada por esa invasión. Pues destrucción de archivos históricos, del convento de San Francisco, del fuerte de San Luis y por supuesto la Alameda quedó también arruinada, arrasada, por así decirlo. Claro, el ayuntamiento dijo, aquí hay que invertir mucho dinero para volver prácticamente a reconstruir un nuevo paseo de la Alameda. Hubo quien dijo, ¿y por qué, si hay necesidad de terreno agrícola, que además había huertas alrededor, por qué no lo transformamos en lugar de siembra de cereales, por ejemplo? Se lo plantearon, pero no llegó a cuajar. Al final dijeron, no, hay que conservar el paseo de la Alameda, efectivamente. Más tarde, hay otro momento avanzado el siglo XIX en que se vuelve a retomar la idea de transformarlo en lugar de cultivo. También se desecha. La compañía inglesa Aeronore compró parte de los terrenos de la misma para sus almacenes. Este proceso, de poco más de 3 años de duración, se realizó gradualmente debido a las ampliaciones del cargadero de mineral. También se solicitó la cesión de 150 metros longitudinales que comprendían desde el lateral oeste de la Alameda hasta la Marina, para la creación de una línea de transporte directa hacia el mar, lo que hoy conocemos como Avenida del Mar. En la negociación, aunque fuese sutil y educadamente, existió cierta presión por parte de la compañía hacia el ayuntamiento, ya que les recordaron que tenían trabajando en las minas a la mayoría de los vecinos de Marbella, y ante eso... De Marbella Iron Ore, la compañía británica de hierro, necesita establecer un almacén de minerales y dar también término al ferrocarril San Juan Bautista, que era el ferrocarril que traía el mineral de la mina, pues necesita quedarse con gran parte de la Alameda. De hecho, la superficie que tenemos hoy día es lo que quedó una vez que de Marbella Iron Ore compró, entre compra e intercambio, parte del terreno con el ayuntamiento. Ahí hubo también, lo decía don Fernando Alcalá, cierto, no llamémosle chantaje, pero un poquito de presión por parte de la compañía diciendo, bueno, es que mucha gente de Marbella trabaja en la mina, a ver si ustedes me dan el terreno o me venden el terreno para que yo haga mi almacén y todos nos llevamos bien, ¿no? Si paseamos hoy en día por la Alameda, una de las cosas que debemos saber y tener en cuenta es que la ornamentación más antigua existente es la fuente, no la central, mucho más moderna, sino la del lado de Levante y que nació como embalse de agua para el riego de la vegetación y que posteriormente se llamaría la pila de los peces, algo que aún recuerdan algunos. Siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Esa fuente era la pila de los peces que le decíamos, porque había siempre peces rojitos, muy bonitos, y se le echaban miguitas de pan y venían con la boquilla y se lo comían, parecían salmonetes, así coloradillos, muy bonitos, y sí. Precisamente el hecho de que la Alameda tuviese su base en los árboles es el que exista la fuente antigua. La fuente que hay en Levante no tenía como pretensión principal el adorno, sino el abastecer de agua a la Alameda. De hecho, Francisco Pons, en un libro que él hizo de viajes por España, mencionaba la Alameda de Marbella como un lugar, un paseo exuberante con amplia vegetación y mucha agua. O sea, se destacaba. Llegado el siglo XX, en 1926, la parte colindante al parque, unos 500 metros cuadrados por el oeste, iba a ser cedida a la Sociedad de Recreo Casino de Marbella, una sociedad creada por don Enrique del Castillo y que al parecer poseía entre sus dones gran facilidad para hacer amigos, una excesiva vitalidad e inconformismo. Tales virtudes empujaron a don Enrique en breve tiempo a crear un clima adecuado entre los nativos para que se uniesen y fundar juntos la citada sociedad en 1920. En un principio se instaló en el número 11 de la antigua Plaza de la Constitución.
en un bar que estaba en la Plaza de Los Naranjos, antigua, que entonces era la Plaza de la Constitución, el número 11. Lo que hoy día es el restaurante Mena. Ahí había un bar y en ese bar se fundó lo que es la sociedad. El impulsor fue Enrique de Castillo y Pez. La popularidad de la sociedad recreativa fue creciendo, sumando cada vez mayor número de socios, y en apenas 2 años se trasladan a la calle Valdés, último emplazamiento hasta la solicitud al ayuntamiento de unos terrenos que habían sido de la compañía minera. Estos los situaría en 1925 a un paso de su ubicación actual, donde llegarían un año más tarde, tras una cesión de terrenos por parte del consistorio en 1926, mediante la aprobación de la solicitud presentada por la Sociedad Recreativa un año antes. El casino del 20 al 25 fue creciendo, ya en el 1922 se trasladaron a un pequeño cafetería en la calle Valdés, número 2, otro bar, porque sería por cuestión de precio, seguramente lo alquilaron, no queda documentación de eso. Y a partir del 1925, en un escrito que hizo entonces el presidente que estaba entonces hacia el ayuntamiento, se llevó a pleno el 26 de marzo de 1926, con lo cual solicitaba la cesión de estos terrenos, que eran unos terrenos antiguos que habían pertenecido a la compañía inglesa Marbella Iron Ore, que ya se había cedido en 1869. En estos comienzos de la sociedad recreativa, los asociados pertenecían a la clase más pudiente de la ciudad. El ser o no ser socio del casino denotaba la escala en la que cada jefe de familia estaba situado. Se comenta que hubo gran parte del elenco masculino que no se atrevió a solicitar la administración por miedo al rechazo. Se constituyó como lugar de encuentro donde se realizaban actividades de ocio y culturales, al menos hasta la llegada de la Guerra Civil, que destruyó casi por completo el lugar, dejando al borde de la desaparición la sociedad recreativa. La idea de uno de los socios del casino y alcalde de la ciudad, Antonio Belón, salvaría la situación mediante un crédito que saldría de las arcas municipales y que serviría para reconstruir el edificio. Este dinero venía procedente de la venta de unos terrenos. El mismo Enrique Belón tuvo la idea de proponerlo a la junta directiva del casino, por si lo aceptaba, que si pedía un préstamo de 150.000 pesetas, inicialmente 150.000 pesetas, a 30 años, a 35 años, con un 5% de interés. Lo aprobó la junta de la asamblea del casino, pedí esa petición, y luego lo llevó a pleno del ayuntamiento, que lo corroboró. Entonces esas 159.000 pesetas que les tenía sobrante en caja el ayuntamiento, se lo prestó y registró a la sociedad. Lo estuvo devolviendo durante 35 años. Ahí se terminó el último recibo, me parece que se pagó en 1974, por ahí. El componente claramente elitista del casino fue transformando y modificando sus reglas, y lo hizo de la mano de aquellos veraneantes españoles que, en su mayoría, pertenecían a la alta burguesía y que, por tanto, fueron bien recibidos en la sociedad recreativa. Venían a disfrutar de un largo verano. A su modo, fueron, sin saberlo, la llave necesaria para que el casino se abriese a la sociedad en general. De esa época se recuerdan como inolvidables las verbenas de agosto y el concurso de disfraces. Mi padre era socio y en verano tenían verbenas, unas verbenas muy bonitas, venían mucha gente, y yo me acuerdo que en una ocasión pues se pusieron una apuesta, porque yo no bailaba mucho porque mi madre no me dejaba de bailar, decía que como bailara, como te vea bailando te vas a enterar, vas a estar castigada 15 días, y yo pues, entonces venía al baile pero no me dejaba bailar,
Y cuando bailaba, porque me gustaba mucho el muchacho, digo, bueno, pues si me tiro 15 días que me tire. Pero, y se pusieron una apuesta, 2 o 3 amigos, no voy a nombrar los nombres, porque además no existen ya los pobres, y se pusieron una apuesta que si bailaba conmigo le tenía que dar no sé cuánto. Y yo estaba en el baile y vino un primo hermano mío y me dice, Encarna, no vayas a bailar, que se han puesto una apuesta ahí, porque si tú bailas o si no bailas. Y yo, de todo no te apures, que de todas maneras no iba a bailar. O sea que eran unas cosas muy tontas, pero es lo que había. Pero nos lo pasábamos muy bien, en verano sí. Le daban premio a la que venía más guapa, porque le ponían una banda de la reina del casino, en fin, había muchas cosas también. Bueno, en carnavales en la República también. Durante la República, los bailes de carnaval, y en la República quien se elegía a la reina de Marbella era también era el Casino de Marbella, o sea que también pasó por la República la misma entidad. Y entonces se seguían organizando los bailes de carnavales, los bailes de verano, los bailes de los sábados, los bailes de fin de año. Uno de esos veraneantes y visitantes de Marbella por aquellos años era Farina, un jugador del Atlético de Madrid que decidió invertir en la ciudad, y lo hizo en las propias instalaciones de la sociedad recreativa, y remodelando el lugar creó lo que llamó Mesón Farina. En los años 60, en la década de los 60 fue impresionante. Bueno, en el año 60 tuvimos la suerte de, para mí que era importante, que vino Farina, no sé si lo conoce, a que fue jugador del Atlético de Madrid, defensa, todo el mundo ha conocido a Farina, que hizo una remodelación importantísima de todas las instalaciones. Entonces el presidente era Adolfo Lima. Él gastó gran parte de su patrimonio que había conseguido en Extremadura, pues lo invirtió aquí y puso el Mesón Farina. A cambio remodeló bastante todas las instalaciones. La biblioteca antiguamente, cuando se construyó, estaba en la planta baja, se subió a la primera planta y reedificó todo y se amplió las instalaciones de toda la ciudad, y le pusieron incluso Gran Casino de Marbella. Uno de los aspectos que se han quedado como históricos dentro del funcionamiento del casino y muestra de cómo era la sociedad de entonces es el hecho de que por aquellos años las mujeres no podían ser socias del casino y tenían el acceso, cuando menos controlado, a determinados lugares. Pero según nos cuentan, nunca hubo una normativa que especificara esto. En los estatutos nunca estuvo prohibido la entrada de las mujeres. Lo que estaba prohibido es que entraran socios sin pagar cuota. Y para que pudieran entrar las mujeres se puso un artículo que todas las esposas, madres y hermanas de los socios tenían los mismos derechos que los socios para las actividades lúdicas. No así para, digamos, en la primera planta, que era el juego, que tenían que hacer exclusivamente para el socio activo. Coetáneo a la sociedad recreativa, también habría que destacar la cafetería La Jaula, donde también contaban con una caseta para la venta de pasajes de autobús y una campana que, durante muchos años, hacía sonar para indicar la llegada y salida de autobuses. Formó parte de la fisonomía de la Alameda desde el año 1904, cuando le fue concedida la concesión sobre terreno público a don Juan Sánchez Orfila, concretamente con fecha del 15 de abril y regulada por el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales el 27 de mayo de 1955. Sí, ahí le daban los tickets a autobuses, se cogía y la gente esperaba cuando venía el autobús, iban de viaje con la maleta, y si no, sin maleta. Es cierto que había como una campana que... Había una campana que tocaba cuando iba llegando. Era la estación, no hay otro. Si lo de carretera para arriba todo estaba sin hacer, era todo un huevito. El Café La Jaula sería trasladado a otro lugar y dejaría de ser parte de la Alameda. Sin embargo,
Otro establecimiento legendario y aún presente es el kiosco La Flor Valenciana, un kiosco que llegó de la mano del que llamaban Pepe el Valenciano. Empezó como heladería, pero poco a poco fue cambiando. Así nos lo contaba María Teresa, hija de Pepe el Valenciano. Empezamos con helado, no había revista y todo eso, pero en los pasos de los años pues ya puso la revista, nosotros nos echamos novios y ya no queríamos ir en invierno a Gijona, que yo soy de Gijona, y nos veía mejor quedarnos aquí. Entonces ya mi padre se lo planteó, abrió la heladería allí en Ricardo Soriano y ya pues ya nos quedamos aquí. Gracias a María Teresa hemos podido acceder a una entrevista que Rosa Salas le hacía a su padre en 1991 en Radio Nacional de España, en la que, entre otras cosas, cuenta la razón de venir a un lugar de la costa. Aunque valenciano, él venía de Montilla y le habían hablado de Marbella y las posibilidades de vender helados. Vine aquí desde Montilla. Por enfermedad de mi mujer me tuve que trasladar a un puerto de mar. Y aquí los señores que venían allí a repartir el pescado, a traer camiones de pescado de aquí, me insinuaban de que viniera a Marbella, que en Marbella no estaba el helado que había allí. Sí. Y el mismo sentador de pescado de Los Limos, que estaba entonces allí en Montilla, ese señor me dijo que me viniera para acá con un camión de esos y que me presentara a Francisco Lima. María Teresa nos cuenta los diferentes lugares donde empezaron antes de llegar a su ubicación actual. Primero pusieron el kiosco, pusimos el kiosco allí enfrente, donde está ahora la Parra, el Hotel San Cristóbal. Ahí lo teníamos. Y después ya nos cambiaron de alcalde y nos pasaron aquí. Y nos pusieron en la primera parte. Y ya de la primera parte nos vinimos aquí y ya pusimos de todo. Por su parte, Pepe el Valenciano recordaba así cuándo llegaba y dónde empezó todo. En el 46 me establecí yo por primera vez en Marbella. Yo vine un año antes. Vine un año, no sería en el 45. Yo empiezo a trabajar en helado. Puse un kiosco de estos de feria en la última nave, o sea, detrás de la casa de este señor ¿cómo se llama? Del farmacéutico. Allí en la última nave, en la esquina que precisamente hoy hay un kiosco que me obligaron a hacer de obra. La mayoría de la gente de la época recuerdan esos comienzos de la heladería, pero sobre todo el hecho de que fuese con un carrito vendiéndolos por la ciudad. Era un negocio familiar, de modo que todos participaban, así que en ese carro bien podía ir Pepe como su cuñado o algún otro miembro de la familia. Un carrito con 3 garrafas. Ajá. Con 3 garrafas. Que iba mi cuñado, mi cuñado iba repartiendo, vendiendo el helado por la calle. Entonces, la elaboración de los helados no era como ahora, con máquinas, conservantes, etc., para que el producto esté disponible durante todo el año y con todos los sabores posibles, llegando a procesar los sabores más raros que podamos imaginar. Nada que ver con los helados de entonces, hechos a mano y con la fruta de temporada. Yo tenía una máquina, una máquina que tenía que hacerlo a mano, con hielo. Echaba, por ejemplo, lo que fuese, del sabor que fuera, ¿no? Y cada vez, pues una vez hacía vainilla, otra fresa, otra chocolate, en fin, todas esas cosas. Los helados terminaron siendo vencidos por la comunicación. Paulatinamente
fueron llegando las revistas más famosas del momento y la prensa. Esto haría que desaparecieran los helados y se quedase tal y como lo conocemos hoy en día, un puesto para los periódicos y revistas. Prensa ya extranjera y todo. Sí, ¿y revistas? Y revistas, algunas revistas como Hola, Semana y cosas de esas, después ya vinieron a poquito para arriba, pero que ya a mí me traían la prensa de San Pedro. Ah, de San Pedro. En San Pedro hay un señor, que no sé si se llama Joaquín, no me acuerdo ya, pues ese tenía un kiosco y aparte pues repartía revistas. Y vino un día y dice, oye, ¿a ti no te interesa? Y yo digo, sí, hombre, yo todo lo que sea vender, a mí me interesa todo. Este y otros negocios, el casino, la fuente y la vegetación son parte de la historia de la Alameda, donde se pasea, se hacen rastrillos, ferias y demás eventos. Un punto de la ciudad testigo de la evolución y progreso de la misma y que en ocasiones, tristemente, tuvo que vivir hechos como un accidente de una niña en la llamada Pila de los Peces. En esta fuente o en la Pila, no sabría yo decir muy bien si fue a finales de los 60 o principios de los 70, pero yo era un niño entonces, que hubo un desgraciado accidente, una tragedia podemos decir, una niña que estaba jugando, pues había un cable suelto de una farola que hizo contacto con el agua, agarró ese cable y se quedó electrocutada. Fue realmente un suceso que conmovió a la ciudad de Marbella. El tiempo se dice que todo lo borra y ha desaparecido prácticamente de la memoria colectiva, pero creo que en un programa como este también hay que recordar lo que ocurrió en aquel momento. Es el paseo de la Alameda que vivió momentos realmente difíciles finalizando los años 60, con veraneantes y empadronados creando un aumento de vehículos en la ciudad hasta el punto de haber podido desaparecer. Y todo por algo que hoy en día conocemos bien, los aparcamientos. Pero hay otro momento en que la Alameda tiene peligro de dejar de existir como tal. Y eso es ya mucho más reciente, a final de la década de los años 60, cuando el ayuntamiento, ante la acuciante falta de aparcamientos, fíjate, falta de aparcamiento en 1968 o 69, nada comparable con la falta de aparcamientos que tenemos hoy día. Bueno, pues el ayuntamiento tuvo la idea de construir, de proyectar un aparcamiento subterráneo debajo de la Alameda. Estábamos en la dictadura de Franco, pero hubo tal respuesta popular en contra que el ayuntamiento casi no se atrevió a volver a hablar del tema. Se dio marcha atrás inmediatamente. Esa fue la tercera oportunidad en que la Alameda estuvo a punto de dejar de existir como tal.